Automatismo y componentes básicos. Al término de esta clase de automatismo, ustedes serán capaces de identificar dispositivos según sus símbolos y familiarizar con las disposiciones físicas de los componentes, ¿no? Y para ello podemos contar con los medios didácticos, que pueden ser los cables, multímetros, digital o analógica, contactores, relés térmicos, pulsadores, interruptor electromagnético, lámpara en serie y otros. La automatización eléctrica. Si hablamos de automatización eléctrica, normalmente se refiere al control, mando y regulación de las máquinas eléctricas. Los automatismos eléctricos son los circuitos y elementos que se utilizan para realizar el control automático de las máquinas eléctricas. Un automatismo eléctrico está formado por un conjunto de aparatos, componentes y elementos eléctricos que nos permiten la conexión y desconexión, regulación de la energía eléctrica procedente de la red eléctrica hacia los receptores como los motores eléctricos, lámparas, etc. Automatismo cableado. Dentro de lo que es automatismo también tenemos automatismo programable, ¿no? Que eso se verá en las siguientes clases. Pero por ahora vamos a ver lo que es automatismo cableados. Automatismo cableado. Los automatismos cableados son aquellos que se implementan por medio de uniones físicas entre los que forman el sistema de control. Normalmente los automatismos de este tipo van dentro de una caja llamada tablero eléctrico. Entre los componentes importantes que tenemos en lo que es la automatización de un circuito tanto de mando y de control, tenemos aquí, por ejemplo, algunos componentes de ellos. Tenemos un ITM, interruptor termomagnético. Tenemos acá un contactor. Y también aquí viene a ser el auxiliar, interruptores auxiliares. Luego aquí el relé térmico. Estos son los pilotos para la iluminación o para la señalización. Y tenemos aquí luego estos pulsadores de color rojo y color verde. Y aquí tenemos otro auxiliar que se colocan sobrepone sobre el contactor para que cumpla función de interruptores auxiliares. Bueno, entonces ya tenemos acá los símbolos de algunos componentes. Tenemos, por ejemplo, aquí el símbolo de una bobina, donde sus terminales están marcados por la letra A1 y otro A2. Luego aquí tenemos un indicador luminoso. Vemos aquí el símbolo de una lámpara o un foco o piloto que está marcado su extremo con X1, X2. Y también puede estar marcado de esta manera cuando está en forma indirecta, ¿no? A través de un transformador. Luego tenemos acá los contactos bipolar y tripolar, ¿no? Acá tenemos dos polos, acá tres polos o tres líneas, ¿no? Todas estas nomenclaturas está bajo la norma IEC. Como ya conocemos, son una norma europea. Marcado de bornes. Tenemos aquí, por ejemplo, los contactores auxiliares de mando. Contactores normalmente cerrados, NC, y siempre estarán con indicando los terminales 1, 2. Y los contactos normalmente abiertos, ven ustedes el 3 y 4. Y acá este será ya el símbolo de un conmutador, donde tenemos 1, 2, 3 puntos para conexión. Puede cambiar entre 2
3. Esta parte sería la parte común. Luego aquí ya podemos identificar, por ejemplo, cuando un grupo de interruptores pertenece a un solo componente, por ejemplo, un contactor. Si tiene varios auxiliares, entonces, varios interruptores auxiliares, entonces hay que, ordenarlo, ¿no? Entonces el orden viene a ser el primer dígito, 1, como acá abajo indica, ¿no? La primera cifra. 1, acá viene 2, 3, 4. Entonces, nos está indicando que este contactor tiene 4 auxiliares. Y los normalmente abiertos está seguido del número 3 y 4, que indican normalmente abierto. 3 y 4 normalmente abierto, y acá 1 y 2 es normalmente cerrado, ¿no? Y luego aquí 3, 4 es porque aquí está normalmente abierto. Entonces la segunda cifra indica la función. Entonces acá, repitiendo, podemos ver que 3, 4 normalmente abierto, 1, 2 normalmente cerrado. ¿Hasta acá está claro, jóvenes? Bueno, entonces pasamos ahora. Acá hay dos tipos de contactos temporizados. Tiene que ver con el tiempo. Entonces, contacto de retardado al trabajo, donde la flechita va en esta forma, ¿no? Normalmente abierto, normalmente cerrado. Y luego contacto retardo al reposo, cuando se va a apagar. Entonces acá tenemos normalmente abierto, normalmente cerrado. Y luego contactos de retardo a la conexión, desconexión. Tenemos acá estos contactos. Algunos ejemplos para nombrar los contactos. Bornes 11 y 12, primer contacto, función normalmente cerrado. Bornes 23 y 24, segundo contacto, función normalmente abierto. Bornas 35 y 36, tercer contacto, función temporizada, normalmente cerrado. Bornas 47 y 48, cuarto contacto, función temporizada, normalmente abierta. Todas estas bornas pueden estar conformando parte de un solo componente físicamente. Por ejemplo, puede ser un contactor o cualquier otro componente que tiene todos estos interruptores, ¿no? Ya sea normalmente abierto, normalmente cerrado. Y se ordena acá, ¿no? Ese es el orden. 1, 2, 3, 4. Entonces por eso el primer contacto, segundo contacto, tercero y cuarto contacto. Y se ordena, y el segundo que indica la función. Para nombrar o marcar las alimentaciones y las salidas de los circuitos en los automatismos. Tenemos acá alimentación tetrapolar L1, L2, L3 y NPE. Las tres primeras son las tres fases, luego neutro y luego tierra. Entonces P es tierra, N neutro y L1, L2, L3 son la fase o línea trifásica. Luego tenemos alimentación tripolar. Tenemos la línea 1, línea 2, línea 3, ¿no? Luego tierra. Entonces, tres fases y tierra. Alimentación monofásica, simple. Tenemos entonces línea y neutro, ¿no? Luego tierra, ¿no? Fase, neutro y tierra. Alimentación monofásica compuesta. L1, L2. Tierra, dos fases, tierra. Entonces será la corriente bifásica. Salida de motores trifásicos. Tenemos a la letra U, B, W, tierra. O puede ser KLM, PE, tierra. Salida a motores monofásicos. Tenemos UV, PE, o sea,
puede ser también KL o PE. Salida a resistencias, o sea, ABC, ¿no? Etc. Esas son las marcas que seguramente se va a ver en todos los circuitos, tanto de control y mando de un sistema, ¿no? De un sistema de automatización. Luego aquí vemos los esquema de los automatismos. Los esquemas de un automatismo eléctrico son representaciones simplificadas de un circuito. Independientemente de la clase de esquema, siempre se debe perseguir los siguientes objetivos: expresar de una forma clara el funcionamiento del circuito y de cada uno de sus componentes. En los automatismos, los esquemas se dividen en dos: esquema de mando y esquema de fuerza, ¿no? Son dos circuitos que están eléctricamente separados. Como aquí podemos ver, esquema de mando o de control. Todo este de acá es el circuito de mando o de control. Vemos que están separados. Todos los elementos deben estar identificados por la clase de componente, número y función. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los componentes de pulsadores, otro pulsador, la bobina del contactor, su contacto auxiliar 13 y 14 son los que van en la parte de mando y control. Luego tenemos el esquema de potencia o fuerza. Es una representación del circuito de alimentación de las acciones de los motores, líneas. En este esquema figuran los contactos principales de los siguientes elementos. Por ejemplo, esos contactos tenemos aquí el esquema de potencia y fuerza. Este será el circuito de potencia. Aquí principalmente encontraremos acá en este circuito dispositivos de protección, disyuntores, fusibles, relés, etc. Dispositivos de conexión, desconexión, contactores, interruptores, etc. Actuadores, tenemos con motores, los motores eléctricos y las instalaciones. Entonces aquí vemos el circuito de potencia, ¿no? Vemos que también está separado de lo que es, eléctricamente separado de lo que es el circuito de mando. Acá están las líneas trifásicas. Este viene a ser el interruptor termomagnético trifásico. Estos son los contactos que tiene el contactor o los interruptores. Y aquí la máquina de potencia, ¿no? Que viene a ser, en este caso, un motor trifásico. O puede ser cualquier otra carga que controla el sistema. Por el número de elementos que se representa con un mismo símbolo, hay circuitos llamados unifilares, ¿no? Y circuitos multifilares. Entonces, en los circuitos unifilares, cuando se representa con un mismo trazo varios conductores o elementos que se repiten, se utilizan para los circuitos de potencia de sistemas polifásicos en los que se dibuja una fase y se indica sobre el contactor a cuántas fases se extiende según sea bifásico, trifásico, etc. Entonces, este circuito, como ven ustedes, aquí en el circuito trifásico multifilar, está bien detallado todos los componentes que conforman el circuito. Mientras en un circuito unifilar, lo que se repite está acá. Puede repetir 2 veces, 3 veces, ¿no? O más. Y este de acá, estas rayitas nos indica cuántas veces está repitiendo. 3 veces, ¿no? Entonces 3 veces de esto se repite en este circuito trifásico multifilar. Entonces es una forma de abreviar, ¿no? Cuando ya tenemos gran cantidad de componentes, entonces forma de abreviarlo, pero se sobreentiende ya para casos donde de aplicativos podremos